Uno de los miedos más comunes de cualquier paciente es si una hernia puede volver a salir en un futuro después de la cirugía. Tal vez tienen algún familiar o conocido que lo operaron de una hernia y años después le volvió a salir. Hola, soy el Dr. Hans Hemming, especialista en cirugía general y laparoscópica. Y si tienes curiosidad por saber si una hernia puede volver a salir, este video es para ti. Este es un miedo muy común y muy comprensible. La respuesta es depende y depende de muchos factores. El propósito de la cirugía de hernia es reparar el área abdominal debilitada mediante la unión de músculos y tejidos, así como el uso de una malla especial que reforzará los tejidos de una forma importante. Sin embargo, el resultado final y el éxito de una cirugía depende de múltiples factores. Cuando una herida se recupera adecuadamente y el tejido cicatrizal es sano y fuerte, la hernia no vuelve a salir. Pero cuando no se da una buena cicatrización, esto puede cambiar. Entonces aquí lo importante es cuáles son los factores que pueden definir qué tan exitosa será una cirugía de hernia. Algunos dependen del paciente y otros dependen del tratamiento realizado. Entre los factores que dependen del paciente podemos mencionar lo siguiente: la diabetes. Los pacientes diabéticos de larga evolución, especialmente los que no han llevado un adecuado control de su glucosa, tienden a tener una mala calidad de los tejidos y por lo tanto un mal proceso de cicatrización. Esto va a generar un tejido cicatrizal débil que puede propiciar que la hernia vuelva a salir tiempo después de la cirugía. ¿Cómo podemos evitar esto? Teniendo un excelente control de la glucosa, no solo antes de la cirugía, sino durante todo el proceso de recuperación. La obesidad. En muchos casos, los pacientes con obesidad muy importante tienden a tener una menor masa muscular, generando una debilidad en los tejidos que puede propiciar una recidiva. Y en algunos casos, cuando el paciente sube de peso muy rápido, los tejidos se estiran demasiado y esto hace que la cicatriz ceda y se forme nuevamente la hernia. Fumar. La calidad del colágeno que va a formar la cicatriz en los tejidos y que es muy importante para la recuperación se puede ver gravemente afectada por el tabaquismo. Si un paciente fumador no suspende el tabaco varias semanas antes de la cirugía y durante varios meses después de la cirugía, la calidad de la cicatriz resultante no será adecuada y será más probable que la hernia pueda volver a aparecer. Radiación. Los pacientes que han recibido radioterapia tienen riesgo de recidiva de una hernia, ya que esta afecta la calidad de los tejidos y los hace más vulnerables a que la hernia pueda volver a salir. Otros factores importantes son la tos crónica, los embarazos múltiples y el realizar grandes esfuerzos a muy poco tiempo de la cirugía, ya que pueden aumentar el riesgo de tener nuevamente una hernia. Antes de continuar con el video, si la información te ha sido de utilidad, te invito a darle like al video, suscribirte al canal y compartir esta información en tus redes sociales para poder llegar a más personas con esta información. Los factores dependientes del tratamiento se basan en la experiencia del cirujano, el tipo de materiales que utiliza durante la cirugía, la técnica de reparación realizada, si esta es la apropiada para el tipo de hernia operada, ya que en algunos casos de hernia es mejor operarlas con cirugía abierta y en otros casos con cirugía laparoscópica. Si se utilizó una malla o no y qué tipo de malla también es algo importante. Todos estos factores determinan si después de una cirugía la hernia pudiera o no volver a salir después de unos años. Esto quiere decir que no hay una respuesta simple a si una hernia puede regresar. Esto depende de muchos factores y cada caso debe ser individualizado. Esto se debe hacer durante una consulta de valoración con tu cirujano, donde dependiendo de tu caso te puede explicar cuáles son las probabilidades de que la hernia aparezca nuevamente.